En Historias de Neuquén, grandes historias que han marcado a fuego la memoria de los neuquinos. Pero, ¿cuál es tu verdadero nombre? Libertador Argentino Aranea. Libertador Argentino Araneda. ¿Y vos Por cuántos años tenés? 64, del 50 soy. ¿Y cuántos años hace que estás viviendo ya acá vos? Aquí hace 20 años. ¿20 años? Sí. La gente se pregunta, ¿y por qué te viniste a vivir acá? Y me dieron de comer. Bueno, casa no tenemos, casa no, propia no tengo. Porque vos sos solo, Solo. soltero. Me equivoco que soy solo. Escuchábamos uno de los pocos registros que hay del libertador argentino Aranea, el hombre que popularmente se lo conoce como el loco de Coyoncurá, y también la gente ha apodado como el ermitaño, que fue un hombre que vivió 30 años al borde de la ruta 237. Es una leyenda que la simpleza por la cual él decidió irse a vivir solo al borde de la ruta la terminó haciendo una utopía, ¿no? Entre esas tantas versiones, hoy vamos a decir cuál fue la verdadera y cuáles son las versiones que hay sobre la historia del libertador argentino Aranea. Quien les habla una vez más es Rafael Garrido y estoy acompañado por Julián Enríquez en esta segunda edición de Historias de Neuquén. Hola Rafa, ¿cómo andás? También un saludo grande para la gente que nos está escuchando en esta segunda entrega de Historias de Neuquén. Y bueno, como decías, una de las leyendas más difundidas, una leyenda bien rutera. Hemos visto montones de publicaciones en grupos de Facebook, de Instagram, de gente que viaja y que sigue alimentando esta leyenda, esta versión, que bueno, hoy vamos a estar repasando un poco cuál fue la verdadera historia del libertador argentino, un hombre que vivió 30 años al costado de la ruta en una casilla que él mismo se había construido con restos de autos que se habían accidentado, con plásticos, con botellas. Bueno, él vivía en la bajada de Alicurá, de Coyoncurá, perdón, una de tramos más conocidos de la ruta 237 y lugar también de muchos accidentes. Paradójicamente él usaba mucho de esos restos de los automóviles para construir su casa, que lo cogió durante 3 décadas. Entre todas las versiones que hay sobre quién era el libertador argentino Aranea, la que más se popularizó y la más difundida fue que él era un médico de Tres Arroyos y en el kilómetro 1508 de la ruta 237 sufrió un accidente donde su familia terminó perdiendo la vida y él, en una especie de autocondena, decidió irse a vivir ahí a la vera de la ruta solamente con una casa que se construyó él, además de lo que encontraba en el lugar, con lo que la gente, a medida que iba pasando por la ruta, le entregaba, por ejemplo, maderas y demás cosas para poder construir una edificación, y así fue que pasó 30 años de su vida. Bueno, su estadía al borde de la ruta generaba muchas versiones hasta literarias, ¿no? Era muy llamativo ver a esta persona viviendo solo en el medio de la precordillera neuquina, sin ningún tipo de compañía más que perros que durante su vida lo acompañaron. Y cada tanto se iban agregando nuevos detalles a su historia y como decías vos, bueno, se creía que él estaba ahí como una especie de autocondena, de autoflagelo, después del accidente que se había llevado a su familia. De hecho, varios medios de Buenos Aires fueron replicando esta misma historia y haciendo informes sobre esto, que bueno, después se comprobó que no era así, que el Libertador había sido otra persona originaria de la región y no de la provincia de Buenos Aires como se decía en esa versión, la más difundida. Es que nuevamente, como decía en la introducción, justamente la simpleza por la que él decidió irse a vivir ahí era lo que la gente no podía creer, no podía aceptar que un tipo vaya a vivirse a un rincón del mundo y justamente en ese kilómetro de la ruta 237 sin más que la idea de vivir solo, ¿no? De desconectarse del sistema. También, como te decía antes, entre todas las versiones que hay sobre cuál era su origen, hay una que dice que el loco de Coyoncurá era un pudiente estanciero neuquino que había decidido irse de la ciudad, del sistema, justamente por la presión impositiva que había por los altos niveles de impuestos, y lo que decidió fue rebelarse para irse a vivir a un costado de la ruta. Toda esta locura de la gente de no poder creer cuál era el verdadero origen terminó alimentando esta leyenda popular
que a día de hoy muchos neuquinos se confunden sobre cuál fue el origen del loco de Coyhuancurá. Mucha gente sigue creyendo que la verdadera historia de Libertador argentino es la de, bueno, el médico de Tres Arroyos. Finalmente, en el año 2001, el diario Río Negro, justamente el 11 de septiembre del 2001, le hizo una entrevista donde se pudo comprobar cuál era su verdadera historia, cuáles eran sus orígenes, de dónde había venido, cómo había llegado ahí. Y bueno, fue una revelación para todas las historias que, bueno, que se estaban construyendo alrededor de él y que poco sustento tenían. Esta nota del diario Río Negro contó la verdadera historia de Libertador argentino Aranea. Él era un peón de estancia de un establecimiento ganadero de ahí de la región, que a fines de la década del 80 había decidido marcharse de ese campo donde trabajaba y apostarse al lado de la ruta, totalmente desconectado. No había mucho más que eso detrás de su historia, que era noble y que era simple al mismo tiempo, y eso era lo que lo hacía tan inverosímil. Y otra de las preguntas que se hace la gente es si él tenía familiares, si tenía personas con cuales contactarse, con cuál poder pedirles ayuda en caso de alguna necesidad, porque obviamente al vivir en esas condiciones tenía que pasar el frío del invierno totalmente desprotegido, más allá de las chapas, maderas que hacían a su casa. Y él lo que dice en los registros, también que escuchábamos al principio del podcast, es que respecto a sus familiares, sus padres están muertos, fallecieron hace un tiempo. Tiene su hermana que vive en Piedra del Águila, que queda a pocos kilómetros de ahí donde él vivía. También tiene un hermano que vive en Ñirihuau, que es un paraje que queda cerca de Bariloche. Y también está difundido en los medios que el hermano de él, que era Amador Aranea, vivía en Dinahuapi. Bueno, el Libertador había trabajado en varias instancias de la región, y él era originario de Bariloche, y justamente Amador, su hermano, como decías, Rafa, durante muchos años había querido traérselo, por así decirlo, a la civilización, y bueno, para que para que reciba educación, también atención médica, y no hubo forma de convencerlo, jamás quiso dejar su lugar en el mundo como muchos decían. Así que bueno, Libertador argentino permaneció 30 años, 30 inviernos al lado de la ruta 237, y nunca pudo ser convencido por su hermano de por lo menos instalarse en Dinahuapi, esa localidad cercana a Bariloche, la ciudad originaria de Libertador. Y en ese sentido, la localidad más próxima que tenía el loco de Coyhuancurá, Libertador argentino Aranea, era Piedra del Águila, y en caso de necesidad o de atención médica, él se atendía ahí en el hospital, y tuvimos la oportunidad de hablar con una enfermera que lo trató por años y tuvo contacto con él y nos cuenta cómo era Libertador argentino Aranea y cuáles eran las condiciones específicamente y su estado de salud en ese momento que él estuvo parado al borde de la ruta 237. Hola, soy Fanny, enfermera del Hospital de Piedra del Águila. Con respecto a la consulta de cómo era argentino, personalmente era una persona solitaria que tenía muy arraigadas sus costumbres de ser una persona de haber pasado muchos años en un ambiente campestre, sin comodidades y solo. Le costaba comunicarse con las demás personas y quizás por eso se volvió ermitaño con el paso del tiempo. Pero era una persona dentro de todo tranquila, que no transmitía miedo. En realidad generaba personalmente tristeza, ya que cuando lo conocí al principio de su llegada al hospital, era un paciente que, a pesar de sus costumbres, se comunicaba de alguna manera, se trasladaba sin problemas, y con el paso del tiempo su tristeza se fue ahondando. En el año 2016, un grupo de personas que habían creado una página en Facebook para contar y también tratar de darle una mano a Libertador argentino, decidieron construir una cabaña, mejor dicho, de chapas,
con una salamandra para que se pueda calefaccionar, con cama, con mesa, con silla. Pero Aranea nunca quiso irse a esa casa, agradeció mucho la mano que le habían dado, pero él prefirió quedarse en su morada original, en la cabaña que él había construido, hasta que en 2018 sufrió un incendio que la dejó reducida a cenizas, y su último año que tuvo que vivir en la casa que le habían construido, que estuvo muy agradecido por ese gesto, pero que en su momento había elegido vivir en la cabaña que había hecho con sus propias manos. 69 años tenía Libertador cuando finalmente falleció en un hospital de Cutralcó debido al paulatino deterioro de su estado de salud. El 10 de septiembre de 2019 fue finalmente cuando falleció Libertador y cuando se le puso fin a la leyenda popular que había en el sur de la provincia de Neuquén por el loco de Coyoncurá. Pichichu, su perro, que lo había acompañado en los últimos años, no se sabe justamente qué pasó con él. Al otro día de que se lo traslade al hospital de Cutralcó, un automovilista paró en la cabaña en el kilómetro 1508 de la ruta 237, en la cabaña de Libertador Argentino, y su perrito ya no estaba. Nunca se supo si otra persona se lo llevó, pero bueno, fue su último gran acompañante en su morada. A día de hoy los propios turistas, las propias personas que siguieron la historia de Libertador Aranea, hicieron una especie de homenaje al lado de su cabaña, donde colocaron un cartel con su rostro, con una fotografía y su nombre, inmortalizando así lo que era la leyenda del loco de Coyoncurá. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta segunda entrega que hicimos de Historias de Neuquén, hoy tratando una leyenda popular que hay sobre Libertador Argentino Aranea, el loco de Coyoncurá. Es una leyenda de nuestra provincia y que quisimos tratar justamente porque hay muchas versiones sobre sus orígenes y queríamos difundir finalmente cuál era la verdadera. Bueno, esa es la idea de Historias de Neuquén, repasar hechos históricos, trayectorias, historias de vida, leyendas en este caso, y les agradecemos por acompañarnos en esta segunda entrega de Historias de Neuquén en su formato podcast. Los invitamos también a que nos puedan encontrar en nuestras redes sociales, donde hemos hecho una serie de publicaciones con otras historias, valga la redundancia. Historias de Neuquén OP es nuestro Instagram, Historias de Neuquén, @Historias de Neuquén es nuestro Twitter, y también estamos en Facebook con el mismo nombre. Repito, el agradecimiento a todos ustedes, y la próxima semana volveremos con otra entrega. Bueno, los despedimos una vez más en esta segunda edición que hicimos de Historias de Neuquén. Agradecemos también si nos comparten ideas a través de nuestras redes sobre historias que quieren que contemos. Ya saben, como vieron anteriormente, pueden ser historias de vida, casos policiales que han marcado a la provincia o trayectorias profesionales de algunos neuquinos. Así que nos estamos viendo en la próxima entrega. Hola Julián y Rafael. Bueno, les mando este audio para felicitarlos, la verdad que me pareció increíble el trabajo que están desarrollando. Y nada, eso, felicitarlos, y estaremos atentos a ver el siguiente capítulo, a ver qué viene a recordarnos de nuestro querido Neuquén. Los escuchamos desde Plotier. Éxitos. Envíanos tu mensaje de voz a nuestro Instagram @historiasneuquenoc.